Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Cuando nadie en Dios crea, adórale, a mi Dios de la gloria cantaré, que después de la prueba el sol brillará y levántate, en el nombre de Cristo anímate, durante el bien y a buscar esfuérzate, seca ahora tus lágrimas y ven a alabar al Dios de Israel, al dueño de tu vida, Jehová Jireh, al que todo lo puede, ven a él, que todos tus vacíos los puede llenar el amor de mi Dios. Que se enciende entre la oscuridad, como un gran manantial calmas completamente mi ser. Así es la grandeza del amor de Dios. Él es brisa del mar, el rocío en mañana, es la piel del panal, medicina y es pura también enfermedad. Así es la grandeza del amor de Dios. Por favor, nunca digas que Dios te ha desamparado. Si supieras que solo su amor el que te ha sustentado. Oh, ámale como a nada en el mundo, búscale en el gozo y la pena, escúchale, solo él puede ayudarte cuando tu alma gime y exáltale, cuando nadie en Dios crea, adórale, a mi Dios de la gloria.
gracias al Señor, amén. Estamos agradecidos a Dios en esta mañana. Nuestro hermano Alejandro también quiere testificar. Buen día, hermanos. Yo quiero compartir un versículo bíblico. Isaías 49:15. Dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaren, yo no te olvidaré. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Dios que me permite estar acá, como decía Mari, como compartió la hermana. A veces no tenemos la fuerza, ¿no?, para asistir a la iglesia, ni de creerle a Dios, ni de, a veces yo este tiempo me di cuenta que era un cristiano de la situación, ¿no? Si tenía un dinero ahorrado, si me iba bien, estaba con gozo, ¿no? Este año me pasaron, la verdad, que muchas cosas, en lo matrimonial, en la salud también. Hace poco tiempo me enteré que tengo que operarme la rodilla, cosa que estoy evadiendo, ¿no? Pues mi ser es constantemente evado a Dios, así, evado el orden. Soy una persona que constantemente estoy evadiendo, ¿no? Desde la crianza, también desde la escuela también era así, ¿no? Entonces, ayer me acordaba de este versículo porque prendí la tele y me prestaron un plan y puedo ver la serie de Maradona, que nunca había visto, ¿no? Entonces, yo veía que el Maradona tenía un don, tenía un talento para el fútbol, pero después estaba rodeado de gente falsa, hipócrita, gente que le usaba, ¿no? Pero cuando yo realmente tuve un acontecimiento cardíaco, una descompensación aquí en Punta del Este y fue internado en el Cantegrí, la única que realmente sufría por él era su madre, ¿no? Entonces va en la escena al CTI y le dice: ¿qué te han hecho, no? Entonces le dice a la esposa: tú no lo cuidaste, los amigos, ¿no? Entonces, a través de la actriz yo podía ver el amor de Dios, ¿no? ¿Quién realmente le quería, sinceramente, no? Era la madre, ¿no? Entonces yo me acordaba, ¿no? ¿Quién realmente nos ama a nosotros? Es Dios, ¿no? Dios ama nuestra alma, ¿no? Entonces, mediante las situaciones, los problemas, los fracasos, así como yo me voy a identificar con la hermana, a veces no tengo 2 hijas que criar, que es valorable, pero tengo otras situaciones también y a veces también me rindo, ¿no? Pero ayer viendo la serie, Dios me ministraba, ¿no? Decía: realmente Dios realmente ama mi alma, ¿no? También quiero agradecer al pastor Gustavo, también, que mediante el evento que hicieron el otro día con los jóvenes me dio fuerza a mi corazón, ¿no? Me da la fuerza a mi corazón para poder seguir adelante, ¿no? Porque yo también muchos años congregué en la iglesia, pero también viendo cómo Dios está levantando al pastor Gustavo dentro de la misión, cómo los pastores de otros países le honran, ¿no? Así, yo tengo pastor, ¿no? Pero el problema lo tengo yo, que siempre estoy evadiendo, ¿no? Evadiendo la iglesia, evadiendo los hermanos, evadiendo, ¿no? Así constantemente. Entonces, voy a ver ayer, mirando la serie, cómo Maradona llegó al fracaso, ¿no? Por también evadir, no escuchar a la madre, por no escuchar al padre, ¿no? Por vivir su propio camino, cómo se hizo daño, ¿no? Nosotros somos justos, ¿no? Somos santos, somos perfectos. Pero en esta vida yo creo que ayer meditaba, elegimos sufrir o vivir felices, ¿no? Uno también, yo no, me pasa a mí, siendo autodestructivo, siempre escojo sufrir, ¿no? Autodañarme, así, ¿no? Vivir en el pensamiento, en la depresión, en la oscuridad, ¿no? Pero teniendo la iglesia, llegaba esperanza a mi corazón, de decir, aún hay la esperanza, ¿no? Entonces, estoy agradecido de poder estar acá, también agradezco cada uno de sus testimonios y digo un poco de eso, hermano. Muchas gracias. El Señor le continúe bendiciendo a nuestro hermano. Gracias por compartir. Hermanos, vamos a continuar compartiendo en esta mañana de la palabra de Dios, el texto que empezábamos leyendo ayer en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Así, si tienen sus Biblias, les invito a que abran conmigo sus Biblias en Gálatas, capítulo 5. Y bueno, ayer gozábamos de un tiempo, pero a veces el tiempo no es suficiente para exponer todo cuanto
queríamos compartir, así que vamos a seguir usando de este tiempo para compartir de la palabra de Dios. De paso, quiero compartirles que estamos armando el programa para el retiro de Semana Santa. Saben que la Semana Santa de este mes cae en el mes de marzo y tiene su inicio en el día jueves 28, amén. O sea, lo que es jueves, viernes, sábado y domingo, amén. Y bueno, estamos armando un programa a partir del viernes 29 de marzo para realizar aquí en la iglesia, preparando el ambiente, preparando los programas, preparando así para poder recibir. Queremos extender invitaciones no solamente aquí en San Carlos, sino aún fuera de San Carlos, e invitarles que también extiendan invitaciones, ya que el tema que vamos a estar compartiendo es el Evangelio de la Gracia, una oportunidad para que podamos predicarle a aquella persona que nunca tuvo así contacto con las Escrituras, nunca tuvo contacto con el Evangelio, que pueda planear, amén, junto con usted, de venir a este retiro espiritual que vamos a hacer aquí en San Carlos el día 28, dando comienzo el viernes a las 5 de la tarde y terminando el día domingo a las 3 de la tarde. Así que viernes, sábado y domingo vamos a estar compartiendo todo un programa sobre lo que es el Evangelio de la Gracia, por qué, el significado, todo cuanto lo que vamos a estar compartiendo, que puedan abrir su corazón y recibirle a Cristo como Salvador. Entonces es una oportunidad. Mucha gente está queriendo hacer planes en Semana Santa para ir a descansar, para ir a cambiar de aire, y bueno, qué linda oportunidad que podamos invitarle al retiro espiritual de Semana Santa que va a dar comienzo el 29, para todas las personas, no solamente para los hermanos de la iglesia, sino para todas las personas, 29, 30 y 31, dando comienzo el 29 a las 5 de la tarde. Amén. Así que damos gracias al Señor por ello. Si tiene su Biblia, en Gálatas capítulo 5 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para que no obedeciera a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará sentencia quien quiera sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Hasta aquí vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor. Bueno, como ayer estábamos hablando sobre lo que era el circuncidarse. El circuncidarse era, digamos, la iniciación dentro de lo que es la religión judía o el ser parte del pueblo de Dios. Y esto fue una enseñanza que comenzó a introducirse en la iglesia y que quería llegar también hasta los gentiles. Y Pablo, saliendo a defender la sana doctrina, él comienza a dar pautas bien claras. Él dice: yo testifico a todo hombre, en el versículo 3.
Testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado ¿a qué? A guardar toda la ley. La ley no es de fe, la ley es de obra. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? La obra y la fe. O sea, nosotros no tenemos el idioma de la iglesia primitiva ni de las doctrinas, aunque hoy por hoy muchas de esas doctrinas se están queriendo insertar dentro de la iglesia de personas que aprecian o llaman a apreciar el guardar, por ejemplo, el calendario judío, el calendario hebreo, cosa que es parte de la ley, porque la ley no son solamente los 10 mandamientos, sino que es un conjunto de 613 ordenanzas que tenían que ver con cosas que debían de obedecer, cosas de las que debían de abstenerse y cosas de las cuales tenían que practicar, celebrar rigurosamente de acuerdo a un calendario que estaba establecido por fechas y aún con lugares específicos, o sea, no podía celebrarse en cualquier lado. Por eso cuando el reino de Israel se divide, lo primero que hace el rey de Israel del norte es establecer un lugar nuevo de adoración, con un sacerdocio nuevo y con fechas similares a las fechas de lo que la ley enseñaba. ¿Para qué? Para que los del norte no descendieran a Jerusalén a celebrar las fechas, para que no conspiraran en contra de ellos, o sea, no les ganaran el corazón, o sea, se dividieron política y religiosamente, estableciendo una forma nueva de culto, con un calendario, con un sacerdocio y con un lugar de adoración. Hoy nosotros no tenemos ese idioma, ni tenemos esas costumbres, ni tenemos el conocimiento preciso de estas cosas. Hay quienes insisten y velan y indagan, incurren en mirar en la fecha, porque no solo no se ajusta a nuestro calendario, porque el calendario hebreo es distinto al calendario nuestro. Es un calendario lunar, diferente al calendario nuestro. Entonces, hay quienes insisten y velan por guardar y por cumplir y por obedecer. Nosotros no tenemos tal conocimiento preciso, pero sí tenemos un combate, que es el combate de la obra, de querer hacer obras, para poder vernos aceptos o agradables delante de Dios. Tal es así que por causa de la conciencia de pecado que hemos recibido, nosotros podemos juzgar qué es bueno, qué es malo, de acuerdo a nuestra conciencia, y esto es muy distinto de acuerdo a la cultura y a la situación geográfica. O sea, hay cosas que por acá, por esta parte del mundo, se consideran de una manera y otras en otro lugar de otras. Por ejemplo, hay cosas que en nuestra cultura, por ejemplo, si usted está comiendo, si bien estornudar o llevarse la mano en la nariz no es lo más acorde estando en una mesa, pero no es tan crítico. Sin embargo, otras cosas sí, por ejemplo, terminar de comer y eructar, o eso ya es más notorio y no es aceptado, ¿no? Sin embargo, en otros lugares es distinto. Entonces, de acuerdo a la situación geográfica, al lugar y a la cultura, lo que se aprecia como bueno o lo que se aprecia como malo está condicionado por el lugar en el cual se formó, se crió y por la cultura que lo rodea. Por eso es que es muy diferente el juicio de unos y de otros. Pero Dios juzga con justo juicio y tiene una misma visión de todos los hombres. Por eso, si nosotros nos juzgamos entre nosotros, podemos tener una opinión diferente una de otro.
Pero cuando vemos el juicio de Dios, Dios juzga con justo juicio y tiene una misma visión de todos los hombres, sin importar, porque Dios no tiene acepción de persona. O sea, Él no hace acepción de persona. Cuando Dios mira al hombre, sabe lo que hay en el corazón del hombre porque conoce la intención de su corazón. Y cuando Dios mira al hombre, ¿qué es lo que ve? De continuo la maldad en el hombre. Por eso es que nosotros tenemos que entender que todo el que se circuncida está obligado a cumplir con toda la ley. O sea, mientras no había ley, no teníamos la obligación de cumplir nada. Pero la ley es santa, la ley es justa, la ley es divina, vino de parte de Dios. O sea, si alguien quiere, para agradar a Dios, hacer obras, tiene que ver que está obligado a cumplir con toda la ley. Y eso es imposible para el hombre. Eso es imposible. Israel nunca lo pudo cumplir. Y a Israel le fue dada esa forma de vida, esa norma, esas reglas. O sea, hasta el día de hoy ellos siguen mirando y observando y tratando de ajustar su vida a esas normas y a esas reglas, lo cual le es imposible. ¿Por qué? Porque por obras ningún hombre puede ser justificado delante de Dios. Entonces Pablo, quien mira la dificultad que se estaba dando dentro de las congregaciones gentiles, comienza a ser tajante, comienza a decir tajantemente, diciendo como hemos leído: testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Claro, como decía, nosotros no pensamos en la circuncisión como parte de la iniciación en esa religión, ¿cierto? Pero sí tenemos a veces el pensamiento, sube en nuestro corazón, de querer hacer lo bueno, de querer hacer obras para poder agradar a Dios. Y es como que quisiéramos entrar a la ley o entrar a esa forma de vida, no por la iniciación que es la circuncisión. Pues yo a veces me río, ¿no? Porque yo sí fui circuncidado porque procedo de una familia judía. Y a veces veo a los evangélicos que se ponen la kipá, que se ponen los tefilín, se ponen los mantos, todo para orar delante de Dios, y yo pregunto, ¿y se habrá circuncidado? Porque la iniciación para todo varón, dentro de la cultura judía o dentro de la cultura hebrea, comienza con la circuncisión. O sea, vos no podés decir que sos judío si no te circuncidás. Amén. Porque sería como empezar por la mitad, no por la iniciación. Entonces la iniciación para todo varón es la circuncisión. Y hay días, o sea, en el octavo día, todo un ceremonial, lo que se llama el bridge, dentro de la cultura. Entonces, el apóstol Pablo comienza a ser tajante, diciendo: yo le testifico a todo hombre que se circuncida, o sea, que quiere iniciarse dentro de la ley para hacer obras, para poder agradar a Dios, que está obligado a cumplir con toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley no es de bendición, la ley es de maldición. La ley no es de bendición, la ley es de maldición. La ley apareció para testificarle a todo hombre que está bajo los juicios de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Me está comprendiendo? Amén. O sea, tiene un propósito. Vino, ¿por qué? Porque el hombre, si no hay ley, no hay transgresión. Pero aún cuando no hay ley, los hombres morían. Hasta Moisés seguía muriendo. O sea, la ley vino por medio de la dispensación de ángeles a través de Moisés. O sea, Dios la envió a Moisés y Moisés la comunicó al pueblo de Dios. Y le dio la oportunidad en 2 veces de oírla atentamente y de que ellos resolvieran.
Y todos ellos dijeron, todo lo que Dios diga, todo lo que Jehová diga, eso haremos. Y ahí quedaron embretados, encerrados, bajo un juicio de muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Por eso es que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. ¿Por qué? Porque al derramarse sangre significa que hubo una muerte. Porque usted separa la sangre de la carne y muere la carne. Entonces quedaron ahí encerrados bajo juicio de maldición. Y Dios en su misericordia les envía el tabernáculo y la forma también para limpiar el pecado de la nación de Israel, para poder habitar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque aunque era un pueblo rebelde, era un pueblo contumaz, Dios lo había escogido para ser un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra, y desde ese pueblo manifestar su conocimiento a las naciones todas. Pero ellos quedaron encerrados en sí mismos, separándose de las demás naciones, considerándose limpios, porque habían recibido el conocimiento de la ley, y considerando a los demás inmundos. Tal es así que cuando Pedro, allí en el libro de los Hechos, entra a la casa de Cornelio, ¿qué es lo primero que dice? No dice nada bueno, dice, vosotros sabéis cuál inmundo le es para un judío entrar en la casa de un gentil. Y era un conocimiento que estaba ahí en todo, pero no era así el plan y el propósito de Dios. Por eso si usted lo ubica a Israel o a Jerusalén dentro del mapa geográfico del mundo, lo va a ver en el centro del mundo, y especialmente del mundo en aquel tiempo. Las principales rutas de comercio pasaban por esa región. Entonces, ¿qué era el propósito de Dios? Que por medio de la nación de Israel, el conocimiento de Dios llegara a todo el mundo. Pero Israel encerró en sí mismo, quedó intentando cumplir, obedecer, para poder ser ese pueblo especial entre todas las naciones, y quedaron dando vuelta, mirándose a sí mismo, como cuando pecó Adán. ¿Qué es lo primero que hizo? Se vio a sí mismo. ¿Y qué halló? Que estaba desnudo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo testifica y dice, yo le testifico a todo hombre. Y ese testimonio también es para nosotros, que el que se quiere circuncidar, o sea que el que quiere observar una obra, hacer una obra para poder agradar a Dios, sepa que tiene que cumplir con todas las obras que Dios manda y demanda. El que quiere hacer una obra para agradar a Dios, si lo fuéramos a transliterar, o sea, traducir como para que nosotros lo pudiéramos entender, sería de la siguiente manera. El que quiere observar una obra para poder hacerse agradable delante de Dios, sepa que tiene que guardar todas las obras que Dios ha dado al hombre para que poder serle agradable y poder vivir por obras. Y es imposible. Es más, cuando vino Jesús, quien también conocía lo que había en el corazón del hombre, esa ley la agravó mucho más, porque la ley decía, no matará, mas yo testifico a todo hombre que cualquiera que le diga a otro tonto, ya lo ha matado. Ya es un culpable de homicidio. Cualquiera que mirare con codicia a la mujer de su prójimo, ya ha adulterado. Porque del corazón del hombre salen las malas obras. Del corazón del hombre sale la maldad. Entonces Dios envió la ley para que como una radiografía diagnosticara. Porque en toda intervención, ya sea una intervención de juicio, ya sea una intervención de salud, de sanidad, de restauración, ¿qué es lo que primero uno tiene que hacer? Un análisis de la situación. O sea, no se puede juzgar a alguien si no hay pruebas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo Dios podría juzgar a la humanidad si no hay pruebas? Los otros días me preguntaba un hermano con quien a veces estudiamos la palabra y me decía, pastor,
¿Me puede decir por qué Eva pecó? Y yo había oído o fui enseñado en dos aspectos. Uno, quien decía que Adán fue creado a imagen de Dios, por eso la tentación comenzó por el lado de Eva, porque Eva fue creada a la imagen del hombre. Entonces ella quería ser como Adán. Esa es una. Pero otro varón, un hombre de Dios, también habló el año pasado en un congreso de pastores y dijo que si Dios quería que Adán y Eva no extendieran su mano hacia el árbol de la ciencia del bien y del mal, lo había tenido que poner en un lugar más recóndito, en un lugar más de difícil acceso, no en el medio del huerto del Edén y a la vista del Edén. O sea que había un propósito. Y este varón que enseñaba, dice, trajo en alusión que ahí quedó encerrado Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás sabemos que se rebeló en el cielo, fue arrojado del cielo, pero Dios lo tenía que meter en un proceso. Entonces, al hacerse cómplice Satanás con Eva de desobedecer la única ley que Dios le había dado al hombre, dentro de esa complicidad quedó juzgado Satanás. Pues nosotros vemos que la serpiente fue la primera en ser juzgada. Después fue juzgado Eva y después fue juzgado Adán. Amén. Entonces, cuando Dios da la ley, lo da para justamente que el hombre tome conocimiento. Es más, cuando nosotros leemos en Levítico, en el capítulo 4, en el verso 27, que habla de cómo Dios enseña la manera de limpiar pecado en el pueblo de Israel, ¿qué es lo que le dice? Cuando un hombre del pueblo común desobedeciere en uno de los mandamientos que Dios ha dado y conociere que ha pecado, entonces recién ahí traerá un animal sin defecto para que el sacerdote imponga las manos sobre el animal y le sean traspasados los pecados de ese hombre que reconocía. O sea, si yo no hago un reconocimiento de que soy pecador, no puedo aceptar la propiciación por mis pecados. O sea, no puedo aceptar que necesito un sacrificio. ¿Me comprende? Entonces, para que yo haga un reconocimiento de que soy pecador, ¿qué es lo que hace Dios? Nos da un análisis. Dice, ¿tú quieres saber cómo eres? Bueno, nos da un conjunto de leyes, nos da leyes por las cuales el hombre es declarado pecador. Y aún mismo, cuando el apóstol Pablo le explica a los romanos, explica claramente, dice, el que con la ley, el que con la conciencia, el que voluntariamente decide negar a Dios. ¿Por qué? Porque su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, por eso, hombre, quien quiera que tú seas, eres inexcusable. Me dice claramente, quien quiera que tú seas, eres inexcusable. ¿Por qué? Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas, pero por cuanto que no quisieron dar gloria al Creador, Dios los entregó entonces a una mente reprobada para que con avidez hagan toda clase de maldades. Entonces no hay excusa para ningún hombre, para el que está sin ley, para el que tiene ley. Es más, los judíos que tenían esa forma de vida y se podían jactar en comparación con otras naciones y decir, nosotros somos instructores de los indoctos, somos la vista para los ciegos. Pero ¿qué es lo que le dice Pablo? Tú que eres instructor de los indoctos, que eres guía de ciegos, que dicen lo que no se debe de hacer, lo haces. Y llevas mayor castigo. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que tienes que hacer, no lo haces. Y por causa tuya, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, claramente, cualquiera que quiera, sea quien sea, agradar a Dios por medio de las obras,
No basta con hacer una obra, o observar algunos días, o cumplir o obedecer con algunas cosas, porque el que por medio de las obras quiere agradar a Dios, sepa que está obligado a cumplir con todas las demandas y exigencias de Dios. Y no puede decir yo no las conozco, porque Dios las ha dado. Y a su vez la conciencia le va a testificar de lo que es bueno y de lo que es malo. Su conciencia es donde usted hace su juicio de lo que es bueno, de lo que es malo, y donde hace, ya solamente por causa de eso, al tener la conciencia y por causa de eso, es que no hay manera de que usted no sea declarado pecador. Amén. Pero ahora Dios, hablando por medio del apóstol Pablo, que dice en el versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Capítulo 5, verso 5. Entonces nosotros dijimos que la justicia que es por medio de la ley no trae esperanza. ¿Qué trae? Juicio, condenación, maldición. Nadie puede tener esperanza que por medio de obras pueda agradar a Dios y salir aprobado delante de Dios. Pero acá habla de tener una esperanza en base de ¿qué? De una justicia. ¿Qué tipo de justicia? Esta no es la justicia que es por medio de las obras. Esta es la que dice el apóstol Pablo cuando escribe a los romanos en el capítulo 3, en el verso 21. Dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo. Veo una justicia que es completamente diferente, que no es de obras, sino que es de la fe. ¿Para qué? Para que sea contado por gracia. Como dice allí en el Romanos capítulo 4. Que Dios lo ha dado por medio de la fe para que sea contado por gracia. O sea, que nadie se pueda jactar y decir, yo hice, yo cumplí, yo obedecí. No, simplemente creí y recibí algo de lo que no era merecedor, de lo cual no era digno, pero Dios me lo entregó gratuitamente por medio del Señor Jesucristo. No que no se pagó un precio. Se pagó y se cumplió con la demanda y la exigencia de la ley. Porque la que demanda el precio es la ley, dada por Dios. La que demanda el precio es la ley. ¿Cuál era la demanda del precio? La muerte. Entonces no es que no se pagó el precio, se pagó y se pagó completo, enteramente. Dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. O sea, no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado mismo. Dios ejecutó al pecado. No lo hizo un pecador. Lo hizo pecado. Reunió el pecado en el cuerpo de carne de Jesucristo y ejecutó el juicio por el pecado, para que nosotros, los que tenemos esta esperanza de esta justicia, fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esa es la justicia de la fe. No que yo no he incumplido, no que yo no he desobedecido, no que yo no he pecado, no que yo no he transgredido. Yo incumplí, yo desobedecí, yo transgredí, yo ofendí, yo hice lo que era malo, pero a Dios le plació el revelarme a Cristo, que yo recibiera el conocimiento de Jesucristo, de su obra consumada en la cruz del Calvario. Y al recibir ese conocimiento por el Evangelio y al haber creído a Dios, esa fe me fue contada por justicia. Por eso sigue diciendo,
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Estoy leyendo en Gálatas capítulo 5, verso 6. Sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Para qué? Para no obedecer a la verdad. O sea, ¿cuál es la verdad? La obra revelada por medio del Evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la verdad, ese es el testimonio de Dios. Por eso dice, si recibís el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y tres son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que no recibe el testimonio de Dios? Si Dios está testificando que lo envió a su Hijo para que por medio de él el hombre sea salvado de la condenación del pecado, el que no cree a ese testimonio, ¿cuánto mayor castigo va a recibir? Porque el que es ignorante de estas cosas, que ignora. Pero al que se le comunica estas cosas y se le comparte estas cosas, esa persona tiene que responder ante el testimonio de Dios. ¿Y cuál debería ser la respuesta? La respuesta que todos los hombres genuinos, verdaderos, piadosos han tenido, sea hombre veraz, sea Dios veraz, y todo hombre permanezca siendo mentiroso. O sea, yo puedo mirarme a mí mismo, en mis obras, en mis acciones, puedo escuchar el testimonio de mi mujer, puedo escuchar el testimonio de mi hijo, puedo escuchar el testimonio de mis hermanos, puedo mirarme al espejo, puedo un montón de cosas mirar y decir, qué horripilante persona que soy, qué mala persona que soy merecedor del castigo eterno, de la condenación eterna y del juicio de Dios. Pero cuando miro el Evangelio, cuando le miro a Cristo, cuando veo la obra de Cristo, tengo que dar gracias a Dios, porque siendo tan horripilante persona, a Dios le plació en salvarme por medio de la fe en Jesucristo. Y no soy salvo por obras que yo hago, sino que soy salvo por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, si Dios lo dice, aunque yo tenga otro veredicto, otro dictamen, otro pensamiento en mi mente y en mi corazón, ¿a quién le tengo que creer? ¿A Dios o a lo que me dicta mi corazón? Por eso es que Dios testifica que el corazón del hombre es engañoso. ¿Para qué? Para que no nos apoyemos en nuestro corazón, sino nos apoyemos en Dios y en su palabra. Y que vivamos por medio de la fe, no por medio de lo que hoy siento, por medio de la emoción, por medio del parecer. Ustedes si escuchan a la mayoría de las personas que a mí me parece, yo creo, yo pienso, pero eso no es correcto. Nosotros no podemos fundamentar nuestra vida de creencia y algo tan importante como nuestro destino eterno en lo que a mí me parece, en lo que yo siento o en lo que yo creo. Yo tengo que fundamentarme en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Por eso dice, ¿quién nos estorbó? Corrías bien, pero ¿quién nos ha estorbado para que tan pronto, dice, os apartéis de la verdad? Esta persuasión, dice, no procede de aquel que os llamó, y un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, hermano, acá se trata de comer el pan sin levadura. El pan verdadero que descendió del cielo, ¿quién es? Jesucristo. Por eso Jesús dijo, todo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Acá se trata de comer pan sin levadura. ¿Qué significa? No le metamos los argumentos de hombre, las ideas que tenemos, los razonamientos propios, los pensamientos nuestros. No le metamos, porque eso es levadura. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso los apóstoles fueron tajantes, dijeron, si viniera un ángel del cielo,
o uno de nosotros, ya sea por carta o en forma presencial, y viene con otro evangelio, no lo recibáis. El tal sea anatema. ¿Por qué? Porque el evangelio no es de obras. El antiguo pacto era de obras. Y el hombre tenía que obrar para vivir. Si obraba, vivía. Y así y todo, la misericordia de Dios se manifestaba para con Israel, porque fue severo. Por eso Pablo dice, mirá la severidad de Dios para con Israel y la benignidad para con vosotros. Porque Israel le dio una salida por medio de los sacrificios. Pero tenían que obedecer, cumplir. Mientras no obedecían, terminaban siendo presa. Terminaban siendo víctimas de su condición y de todas las situaciones. Pero a nosotros no se nos dio obedecer, sino se nos dio creer. Por eso dice, estad firme en la libertad a la cual fuiste llamado. ¿Cuál es nuestra libertad? Que estamos libres de tener que hacer, de tener que cumplir, de tener que obedecer para poder ser esa nación especial entre todas las naciones de la tierra y ese pueblo de reyes y de sacerdotes. Estamos libres. Por eso la libertad de Cristo no tiene que ver con ya no tomar, no fumar, no drogarse. De seguro que hay un montón de personas que antes tomaban, que antes fumaban, que antes se drogaban, que antes andaban con mujeres o con hombres, que andaban en esto, y que no son libres todavía. Porque dejaron todas esas cosas, dejaron todas esas costumbres, pero siguen haciendo obras. Y el día que no hacen obras se ven culpables y se sienten condenados. Esa no es la libertad a la cual fuimos llamados. La libertad a la cual nosotros fuimos llamados es la de las obras, de tener que hacer para hacer. Porque nosotros no somos por hacer, nosotros somos por creer. El justo vive por lo que cree, no por lo que hace. Por lo que cree, no por lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo es claro. ¿Y qué es lo que dice? Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. ¿Qué es lo que él decía? Pienso que ustedes no van a pensar de otra manera, porque ahora fuiste libre, no van a querer volver al yugo de la esclavitud, del pecado. No van a querer volver ahí. Y yo, hermanos, y se trae él como testigo y como testimonio, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Y aquí menciona algo que es importante. Dice, en tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Hermano, en la cruz tropezó el pecado y el pecador. Quedó ahí, encerrado en la cruz. Es como lazo que atrapa al pájaro, como jaula que atrapa. En la cruz, Dios atrapó al pecado y al pecador. El apóstol Pablo decía, el amor de Dios me constriñe pensando en esto, que si uno murió por todo, luego todos morimos en ese uno. ¿Quiénes son los todos? Los pecadores. Entonces ahí atrapó al pecado y al pecador. Por eso dice, se ha quitado en tal caso el tropiezo de la cruz. La cruz fue como un lazo, como una trampa que hizo caer al pecado y al pecador. Por eso es que la iglesia nace después de la cruz. ¿Cuándo tiene su nacimiento la iglesia? Después de la cruz. Cuando Cristo ha resucitado y envía la promesa del Padre. Usted ve que allí en el capítulo 2, de hecho, Pedro y los discípulos y los 120 que estaban en el aposento alto ya no eran los mismos.
En el capítulo 21 de Juan, usted mire y dice, estaban por temor de los que le perseguían, escondidos. Entró Jesús y le dijo, no temáis, soy yo. Sopló y le dijo, recibite el Espíritu Santo. Siguieron ahí en ese aposento alto, pero cuando descendió el Espíritu Santo, Pedro, puesto en pie con los demás, dijo, no es que estamos ebrios, son las 9 de la mañana. Es lo anunciado por el profeta Joel y ahí comienza el ministerio de la iglesia. Aún mismo Jesús le dijo, quedaos aquí hasta que venga sobre vosotros la promesa, la cual yo os enviaré del Padre. Entonces luego me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el ministerio de la iglesia comienza en Pentecostés. Amén. Por eso Pablo dice, se quitó el tropiezo de la cruz y en la cruz tropezó el pecado y el pecador. Allí quedaron todos encerrados. Y Dios ejecutó el castigo y el juicio sobre el pecado y sobre el pecador en la persona del Señor Jesucristo. Por eso dice, si yo predico a una circuncisión, ¿por qué sufro persecución? Porque siempre todo el que vive por la carne va a perseguir al que vive por el Espíritu. Siempre el que vive por la carne va a perseguir al que vive por el Espíritu. Eso es algo que siempre aconteció. Amén. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahora, si predicaban la circuncisión, yo le pregunto, ¿sería que ya estaban circuncidados? Sí. ¿Cómo van a predicar algo que no practican? Estaban circuncidados. Entonces, ¿qué tipo de mutilación estaba hablando? Ojalá fuesen sacados del cuerpo. Ojalá fuesen sacados del cuerpo los que perturban. ¿Por qué? Porque en vez de traer edificación, traen condenación. Por eso la Biblia dice, todo el que destruyere el cuerpo, Dios le destruirá a él. Lo que enseñamos, la gente siempre lo lleva para uno, lo que maltrato del cuerpo, el descuido del cuerpo. No. Dios no tiene una visión individual. En Cristo Jesús no vale la circuncisión y la incircuncisión, sino un solo nuevo hombre, una nueva creación. Dios no tiene una visión individual de la iglesia. Tiene una visión de muchos miembros, pero que forman un solo cuerpo. Mejor dicho, tiene una visión individual, el cuerpo de Cristo. Por eso dice Pablo, ojalá se mutilasen, como diciendo, ojalá salieran del cuerpo, para que no traigan más estorbo, para que no traigan más problemas, para que no traigan más tropiezo. Fíjese el deseo que tenía el apóstol Pablo. En cuanto a los que enseñaban de esa manera y que en vez de traer una libertad y traer un gozo y traer una felicidad y traer una esperanza, traían condenación, carga que ni siquiera ellos llevaban y le obligaban a otros llevarlas. ¿Me está comprendiendo? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamado. Versículo 12. Entonces, ¿cómo concluye? Diciendo, fuiste llamados a libertad. ¿Libertad de qué? De obras. Para no vivir por obras, sino vivir por la fe que es en el Señor Jesucristo, confiando y creyendo que eso es suficiente. Aunque su corazón le diga otra cosa, aunque el diablo le susurre otra cosa al oído, aunque muchos vengan a decirle que tiene que hacer otras cosas, su fe es suficiente y le es contada por justicia. ¿Por qué? Porque está depositada en Cristo Jesús. Está depositada en Cristo Jesús. Y para Dios todas las cosas es posible. Entonces, si Dios puede salvarle por el creer, créalo. Que no necesita hacer otra cosa más que confiar en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, dándole gracias a Dios que no había otra manera y que no era un plan que ideó cualquiera ni en cualquier lado, sino que es el plan de Dios. Por eso dice la Escritura que todas estas cosas proceden de Dios. Amén. Hasta aquí vamos a compartir la palabra del Señor.
Hermanos queridos, le doy gracias a Dios porque nos ha dado poder tener este tiempo para exponer la palabra. Sé que es una gracia que Dios nos da cuando estamos reunidos en su nombre y que tenemos hambre de oír y de recibir la palabra. Él envía su pan, Él envía su alimento. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte porque nos has nutrido por tu palabra, trayendo un ancla segura para nuestra alma, la cual es la fe de Jesucristo, por medio de la cual somos salvos y tenemos herencia entre los santificados. Y tenemos, Señor, la promesa de la vida eterna, por lo cual te damos gracias que te hayas placido en revelárnoslo a Cristo y que nos hayas llamado de tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a estar alabándole al Señor. ¿Qué les parece? Preparémonos, vamos a comer la Santa Cena del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,